Perdón, Sol y Luz. Sol y Luna no. Sol y Luna es no sé qué será Sol y Luna. Sol y Luz se llama, es un proyecto de medicinas alternativas que es muy interesante porque combina, bueno, una es nuestra, ¿no? Nuestra medicina ancestral, ¿no? Vinculada a nuestra pertenencia territorial mapuche, diríamos, por un lado, y por el otro, oriental, ¿no? El Reiki. Japonés, ¿no? Sí. O sea que más oriental que el Reiki, sí, diríamos aquí. Y es muy interesante porque, bueno, va a haber una demostración y también entiendo que para aquellos que quieran hacer prácticas y demás van a poder hacerlo en la Casa de los Abuelos en breve. Pero antes quería arrancar con algo que me contaba Guillermo fuera de micrófono, me contaba, van a venir las chicas, bueno, pues me acuerdo, para hablar un poco de esta actividad, pero que hubo una linda actividad el 1 de agosto, en el marco del Día de la Pachamama, ¿sí? Y a mí me parece, siempre lo hemos dicho acá, lo dijimos en junio, entre el 21 y el 24, que son fechas que no son propias, que nosotros hemos adoptado fechas que la verdad es que no sé si nos representan del todo, ¿no? El 1 de año, entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, como nuestro cambio. Y en realidad nuestros verdaderos cambios ocurren en otra época, porque estamos en otro hemisferio, porque pertenecemos a otra cultura. Y me gustó que haya esto, sobre todo que desde el Estado se propiciara, porque fue en el museo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, están con nosotros Malvina Encina y Liliana Mallorca. Empecemos por ahí porque no las presenté. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buen día. Buen día. Bien. Acá Vieron que estamos. esto es como la tele, como nosotros nos saludamos antes, no las había saludado. Claro. Pero nos tenemos que saludar de vuelta. Nos trajo el arco iris a nosotras. Sí, encima Sí, llegaron vimos. en un momento impresionante. Sí. Es una buena señal. Qué bueno, agradezco acá al espacio de Isónica. La otra vez me gustó mucho la convocatoria que hubo, con poco tiempo igual, y estuvo maravilloso. Voy a comentar un poquito lo del Año Nuevo, o sea, lo de que decías vos del Año Nuevo y lo que pasó el 1 y bueno, lo que va a suceder el 8 y 9 acá con Lili, que hemos decidido fusionar estas terapias. Lo que decías del Año Nuevo para nosotros es entre el 20 y el 24 de junio, que es donde, digamos, la naturaleza se esconde y se da un tiempo de renovación. Por eso nosotros cada año entre esas fechas renovamos tanto, por ejemplo, dejamos las semillas, la medicina que no usamos ese año, la ofrendamos, y también hacemos lo que es el Huño Tripantu, que es una ceremonia que este año tuvimos la dicha hermosa de poder compartir en la Confederación Mapuche Neuquén con mucha gente y abierto a la comunidad. Entonces yo cuando voy a esos lugares vengo como muy inspirada a traer acá a hacer cosas así, abiertas a la comunidad, digamos, ¿no? Pese a respetar nuestra forma y decir, porque las ceremonias que yo sé hacer las aprendí de abuelas y andando mucho y las respeto tal cual son. También he hablado con abuelas que me dicen esto se puede mostrar y esto, bueno, en territorio. Eso es como un poco lo del Año Nuevo. Para el 1 me convocó desde el museo Alicia, que agradezco también la predisposición y la idea, básicamente, de decir, che, ¿qué te parece? Yo soy del norte, hacemos un pozo como se hace allá, la carpachada, que se hace ofrenda a la tierra, y vos haces una ceremonia. Bueno, bárbaro. Así que fusionamos también, por eso esto de las fusiones me parece muy interesante. Y había, si bien había una persona de cada lugar, había una persona que estaba de paso de Chile, había, bueno, mi compañero que es de Mendoza, había gente de Buenos Aires, de Córdoba, ella que es jujeña, entonces fue como esto de ver también, bueno, gente de acá, obviamente. Entonces, ver esto que sí es la fusión, está mismo en la sociedad también. Claro. Así que muy contenta de poder estar trabajando. Mi familia nació toda en la localidad de El Hoyo. La hermana de mi abuelo era la compañera del lonco Casimiro Buenelaf. Ellos también hicieron las primeras ceremonias en lo que fue el Bolsón, y bueno, hasta que él falleció. También recuperaron mucho lo que es la lengua y las formas de hacer ceremonia acá en la zona. Yo cuando rescato como esta, porque es difícil decir un día para el otro, decir, bueno, sí, me parece que sí, la abuela hablaba mal
el castellano, pero porque hablaba mapuzungún, no porque venía de un barco. Entonces, bueno, claro, reconocerse y conocer bien lo que pasó en la historia es difícil. Y yo creo que para los jóvenes también por ahí se les hace difícil. Entonces, romper eso y hacer esa unión entre los abuelos que están para darnos el conocimiento y mostrarlo a la sociedad, digamos, más contemporánea. Así que, bueno, ese es mi trabajo. Bueno, una linda actividad tuvo lugar allí en el museo, aquí Memoria del Bosque, en el Botánico, ¿sí? Estábamos hablando recién de decir las cosas como las conocemos, más que como, no, porque justo hablábamos hoy de los nombres que se le ponían a las calles y demás, porque hablamos de la casita del abuelo, todo el mundo la conoce como casita del abuelo, creo que es centro del adulto mayor, ¿no? De los Tres Picos, y si se lo digo así, capaz que no lo encontramos, y la idea es que lleguen y que puedan estar participando de esta actividad. Bueno, me gustó, me pareció muy interesante, no fui, pero me pareció que está muy bien. Ya habrá otra oportunidad y que son nuestras fechas, en realidad. Sí. Y esto que decías vos recién, yo cada vez que voy a Neuquén, donde estaba, ¿se llama Parlamento? No, se llama Federación. Sí, Confederación. Confederación, allí uno vuelve obviamente renovado, como ocurre nos ocurre con fechas que nos han impuesto, que fueron el 25, el 1, ¿no? Que nos transforman de alguna manera y son un paso a otra etapa. Y esto que decías recién vos está muy bien, ¿no? Este año, en el caso de los que practicamos medicinas alternativas, y digo alternativas para no hablar de la medicina formal, nada más que por eso, pero en realidad es medicina que también considera medicina. Bueno, lo que no se usa se deja allí, ¿no? También lo hace la religión. Te cuento, disculpa, ¿no? Occidental también, ¿no? Dice que renueva y lo que no se usó se queda. Sí. Lo de medicinas alternativas en realidad justamente es porque Malvi se va a encargar de hacer sanación por medio de sahumación. Por eso es lo de medicinas alternativas. En realidad nosotros también trabajamos medicina natural. Tanto Malvi como yo hacemos lo que es medicina natural con plantas. Yo trabajo mucho el cannabis, aceites, cremas, tinturas de cannabis. Malvi también lo trabaja y entre ellas también hace otro tipo de medicinas como jarabes, que también lo sé hacer, de hecho. Yo hice cursos acá también durante un año en la Casa de la Cultura, que está bueno saberlo porque abren cursos y capacitaciones para que vos puedas conocer las plantas autóctonas de acá. Por eso es el tema de medicinas alternativas. Si bien son medicinas naturales, en realidad las que trabajamos, porque es la medicina con la que vivimos el día a día. Malvi, de hecho, se vino con un fuego tremendo de Neuquén, digo yo, que transmitió ese fuego, ¿no? Esa energía. Entonces, al haberla escuchado y con toda esa furia que venía de wow, lo que hicimos, no sabés. Y cuando me cuenta todo lo que había hecho, de hecho le digo, ¿y por qué no lo hacemos acá? Porque ella dice, estaría buenísimo. Porque acá no hay este tipo de fusión, digamos, ¿viste? De que se junten dos medicinas tradicional como lo que es, que a mí me encanta en realidad, todo lo que hace Malvi, me parece algo que, bueno, que es de acá, tenemos que saberlo, tenemos que conocer, me encanta la lengua que habla, me encanta cuando habla, por eso también en mis estados pongo también el video donde ella habla, porque es lindo escucharlo y saber de dónde vinimos, porque si bien algunos no tenemos sangre originaria de los mapuches, pero sí vivimos en una Argentina donde está la tradición mapuche, que es de acá, nativa de acá de la Argentina. Y yo creo que si bien no tenemos la sangre, digo yo, directa como lo tiene Malvi, yo creo que todos tenemos un poquito de esa sangre argentina, ¿no? Sí, hay una columna, bueno, lo decía ella recién, hay una especie de columna vertebral original, que no importa de dónde uno venga, siempre estás vinculado de alguna manera a la tierra y al territorio y demás. No necesariamente mapuche, en el caso de los que vendrán del norte, seguramente algún otro pueblo originario, pero bueno, en definitiva es una sola sangre circulando en un territorio que se encuentra, digamos, ¿no? Después nos pusimos estos nombres para identificar las regiones y demás. Hay experiencias de todas maneras fuertes y muy interesantes. Neuquén tiene incluso un hospital con medicina mixta que es muy interesante. Sí, Bariloche también están trabajando en eso. Yo estoy esperando siempre a ver si hay algún médico que me esté escuchando que se tenga ganas de hacer esto, porque
no, o sea, nosotros no estamos... no estamos, digamos... enfrentando disciplina. Nada legal, ilegal tampoco, porque por ejemplo en Chile vos vas a cualquier consultorio y te puede atender un médico, un mache, un laguentuchefe, que es mi rol, por ejemplo, ¿no? Que es y solo basta hacer un proyecto, que te lo acepten, obviamente nos tienen que pagar una parte, que esa es la parte que es difícil de hacer del Estado justamente, que reconozca nuestro trabajo. Y bueno, y simplemente llevarlo adelante, pero obviamente a nosotros nos tiene que avalar médicos profesionales. Claro. Entonces eso es para mí lo difícil en este momento, claro. Pero no imposible. En Neuquén, Rucachoroy, estuve conversando con la Mien nos llamamos entre hermanas mapuche, que trabajan ahí hace mucho tiempo y están viniendo, hacen fusión con algunos machis tanto de Gulumapo, Chile, como de Puelmapo, Argentina, porque esa es nuestra forma de denominar el territorio. Y para mí, o sea, volver a resguardar... Perdóname, esto de Puel y demás, ¿es los que están hacia el oeste o los que están del otro lado de la cordillera? Del este, claro. Este-oeste, claro. Sí. Y después, esto para mí es súper importante porque nosotros lo tenemos en la práctica, heredado de las abuelas. O sea, mis abuelas nacieron en lo que es el Cerro Pirque, Rincón de Lobos, que ni se conoce, y ahí están enterradas las placentas. Mis bisabuelas vinieron desde chicas, algunas mismo de la zona de Neuquén, o acá cerquita San Martín de los Andes, porque yo para poder hablarte así hoy, o poder mismo hablarte en la lengua, tuve que hacer todo un camino de despojarme de lo que me habían impuesto y decirme, vos no sos mapuche, la abuela era mapuche. Claro. Hasta que la hermana de mi abuelo me dice, a mí cuando me pasó lo mismo, porque esto es algo espiritual, mediante sueños, uno se va despertando mediante acciones con la misma naturaleza, es una necesidad, o te volvés loca. Hola, un poco y un poco. Pero en el camino personal y espiritual me pasó eso, fue un llamado como muy fuerte y además de saber desde muy niña para qué sirven las plantas, cómo mezclarlas para qué, y para mí eso era algo natural. Hasta que empecé a ir a lugares donde trabajaban con plantas y siempre trabajaban la misma. Y sobre todo las foráneas, la banda Caléndula Romero, y yo decía, y el Quichamalí, y el Ñanculahuén, y la Paramela, y tantos otros yuyos, y bueno, las cosas, los mejunjes que... Entonces, bueno, eso lo convertí en un... honrar a mis abuelas también, que siempre estuvieron con ese conocimiento enorme y sin saber que lo tenían, y también saber que está de la parte de mi abuela, Margarita Águila, que es la parte materna, que aprendí todo lo de las plantas y cómo usar la arcilla, las plumas, las lanas en la medicina, y la parte de mi abuela Nora, también Mayorga Caucamán, porque ese es su apellido mapuche, que ella fue la que me dijo, si la abuela era mapuche, nosotras también somos mapuche, lo que nos pasa es por esto, porque tenemos un rol dentro de la comunidad. Y bueno, acá en la comarca es un poco difícil, pero yo soy muy de romper barreras, entonces me empecé a mover en lo que es Argentina, tanto para el sur hasta Río Gallegos, en diferentes comunidades mapuche tehuelche, y después en lo que es Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa y Buenos Aires. Hasta esos lugares he llegado siempre a comunidades mapuche. Ya veo que termino siendo mapuche, ¿viste? Mayorga. No, una mayorga mapuche con medicinas orientales. No, pero esa es la fusión. Estaría es la muy bien. fusión, Claro, exactamente. no hay ningún tipo de problemas ahí. Bueno, acá Angie Calero le manda saludos, es una genia Malvina, qué linda entrevista. Saludos para ella de parte de mi parte. Bueno, ojalá pudiera estar en el hospital, dice también, abrazo. Bueno, esto en otras provincias se viene trabajando mucho. Acá aparecen dos cosas. Una tiene que ver con esto, que no me quiero detener tanto en esto, sino nos va a quedar afuera lo del evento. El encuentro del 8 y 9 de agosto, Uh-huh. que vamos a dejarlo claro en un ratito.
con estas experiencias. Yo conozco la de Neuquén porque conozco el edificio, es un edificio imponente realmente. Hermoso, la ruca mapuche. Claro, con forma Hermosa, de ruca. sí, Es con muy todo. interesante el laburo que ha habido ahí. Y esta posibilidad que tenés. Y por el otro lado, esta especie de llamado, diríamos, algunos religiosos, ¿no? Esta especie de llamado ancestral que a veces a uno está dentro de uno y uno no sabe a veces cómo resolverlo. Es verdad, hay gente que no logra resolverlo, hay gente que sí, dice, Exacto. bueno, yo me siento llamado, evidentemente estoy llamado a esto, ¿por qué? Intentar averiguar esto. En otros lugares es muy, muy común, muy aceptado, de hecho la misma comunidad lo propicia. Exacto. Yo he visto en la región de la Araucanía en Chile, por ejemplo, ¿no? La confederación misma de algunas mapuche. machis han sido machis desde muy jovencitas, Sí. desde casi niñas, diríamos, Sí. porque la comunidad reconoce que algo hay, ¿no? Algo de... Exacto. Sí, algunas de hecho lo dicen. Jovencitas, yo conozco chicas que muy jóvenes que te dicen que ellas son machis. Claro, y después viene como el traspaso de conocimiento de los Sí. de los mayores, de los adultos, pero digamos hay algo espiritual muy fuerte sí. que cuando la comunidad lo acompaña se resuelve rápidamente y Sí. hace muy bien. Cuando hay un proceso de invisibilización tan fuerte como ha habido en la Argentina, es un poco más complicado. Es un problema y a veces termina realmente en problemas mentales, porque la gente ve cosas que el resto no ve, escucha cosas que el resto no ve, tiene encuentros con seres que el resto no ve, y esto para el mapuche es normal, digamos, y ¿cómo se resuelve? Conectándote con la naturaleza, porque esa cosa que vos ves tal vez es una fuerza natural, antigua, como un volcán que nadie sabe cómo es, excepto alguien que lo ve, Claro. o la fuerza de algún animal, o porque llevamos muchos miles de años en la Tierra también, convengamos que mínimo 3.000 años, o sea, que han encontrado restos. Sí. Entonces en esos tiempos, miles de años, o sea, si mi abuela, algunos pensamos que la historia terminó en la conquista del desierto hace 200 años y yo puedo decir, o sea, si yo escuché a mi bisabuela que me contó de su bisabuelo, son más años. Entonces, y yo lo viví eso, yo pude conversar con mi bisabuela y preguntarle cómo llegó ahí, porque cuando yo la iba a visitar estaba sola en medio del cerro y me llamaba mucho la atención y que justamente no hablaba bien el castellano. Entonces, esos indicios son, para mí hoy, fueron como el despertar del ser y dejar de sufrir algo que en la otra cultura estaba para psiquiatría realmente, gracias a mis abuelas que me pudieron sahumar, dar agua que juntaban en X situación, sobre todo mi abuela Margarita, cuando a mí me pasaban estas cosas, ella sabía qué darme, para calmarme lo que veía o las cosas así fuertes, cómo sahumar la casa, y esto lo fui aprendiendo de ellas. Y después ella sí perdió obviamente el idioma porque está la religión católica impuesta ya después, porque yo conozco también, me puse a estudiar porque a mí me pasó esto de no sentirlo al principio y después también decir, bueno, a mí me pasa esto justamente por esto, porque hay una historia detrás donde le cambiaron el apellido, por eso mi apellido es Encina, bueno, es paterno, pero mi mamá también no tiene apellido originario, pero bueno, hay una historia que justamente llegué hasta la familia Ortega, de que justamente los bautizó Rufino Ortega, que era un general de la campaña del desierto. Del desierto, claro, como pasó con muchos, ¿no? Villegas y demás, ¿no? Toda esta gente que vino, la campaña vino por en realidad pegó la vuelta y volvió por la zona de Bariloche, diríamos. Fue, claro, imponiendo nombres españoles y tapando los nombres originarios. Bueno, pero ve que es riquísimo. Hermoso, y nos vamos a ir claro, nos vamos a ir muy lejos. Es como para tener una charla toda una mañana y poder seguir conociendo más de estas culturas. Pero se nos va a ir el tiempo con Sol y Luz, este proyecto de medicinas alternativas, 8 y 9 de agosto, limpieza energética a través de la sahumación, purificación de espacios, armonización vibracional, paz y equilibrio interior, Reiki, lo voy a decir todo yo al final, pero como no hablé mucho con ella, explíqueme usted, sí. Reiki grupal y medicina natural, que también tengo aquí los ítems, pero dígame usted de qué se trata. Ki, energía espiritual. Bueno, porque acá tengo purificación de espacios,
armonización. Esto es todo. Las dos van a ser. En Claro, realidad, vamos a hacer la fusión. como es una fusión, justamente las dos estamos con esa energía espiritual, Ujú. porque Reiki también es energía espiritual. Se trata de cambiar las energías malas que tenemos en nuestro cuerpo, como las cargas, como los malos momentos, como alguna